Muy buenas tardes, queridos hermanos del grupo de oración Cristo Sanador. En esta tarde es un privilegio poderme dirigir a ustedes, hermanos, para compartir esta santa palabra que hoy en este día el Señor ha puesto en mi corazón. Es muy importante, hermanos, que pongamos mucha atención y nos unamos, hermanos, para que podamos compartir juntos todo lo que el Señor nos quiere decir esta tarde. Es necesario, hermanos, que preparemos nuestro corazón para que la semilla que el Señor ponga esta tarde en nosotros sea fértil, hermanos. Que nuestra tierra esté preparada, que nuestra tierra esté lista para que el Señor deposite su semilla. Si no, hermanos, ¿qué va a pasar? Va a caer en las piedras, en los espinos, y no vamos a saber nada qué pasó, ¿verdad? Pues muy bien. Hermanos, nada mejor que empezar esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta tarde, Padre, danos el Espíritu de verdad. El Espíritu, Señor, que nos enseña, que nos guía cada día para saber más de ti, Señor. En este momento, Padre, unge a cada uno de estos hermanos que van a escuchar este mensaje para que Él ponga el mensaje en el corazón de ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Las lecturas de este día están tomadas del profeta Daniel. La primera lectura es capítulo 3, del 14 al 20 y del 91 al 95. El salmo, hermanos, está tomado de Daniel, capítulo 3, del 52 al 56. Pero el Señor esta tarde ha querido que dejemos las lecturas a un ladito para que las puedan leer en su casa y puedan meditar lo que ellas tienen. El Señor esta tarde ha querido que tomemos esta enseñanza del Evangelio, hermanos. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 8, del 31 al 42. Y dice así: Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús les dijo: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no pertenece para siempre en la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre en la familia. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Ya sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme. ¿Por qué no aceptan mi palabra? Yo hablo de lo que el Padre me ha mostrado. Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Ellos le dijeron: nuestro padre es Abraham. Pero Jesús les contestó: si ustedes fueran de veras hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Sin embargo, aunque les he dicho la verdad que Dios me ha enseñado, ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo nada así. Ustedes hacen lo mismo que hace su padre. Ellos le dijeron: nosotros no somos hijos bastardos, tenemos un solo Padre, que es Dios. Jesús les contestó: si de veras Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo vengo de Dios y aquí estoy. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me ha enviado.
Hermanos, esta es palabra del Señor. Muy bien, hermanos. Ahora vemos aquí, ¿verdad?, que hay un cierto diálogo entre los judíos y Jesús. Hermanos, tenemos que saber que Jesús, con el que ellos estaban dialogando, y por ciertamente el diálogo se siente tenso por la dureza del corazón, tenemos que darnos cuenta, hermanos, que este Jesús con el que ellos estaban hablando, en el versículo 12, Él nos dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá la luz que le da la vida y nunca andará en oscuridad. Con ese Jesús, hermano, ellos tenían este diálogo un poco tenso. Hermanos, la palabra del Señor es palabra viva. Y esta palabra viva, hermanos, hoy en día también podemos vivir esto. Podemos decirle al Señor lo mismo que ellos le dijeron, y muchas veces no nos damos cuenta. Pero esta tarde, hermanos, el Señor ha querido que nos demos cuenta, que revisemos nuestro corazón, cada uno de nosotros, y que descubramos, hermanos. Él nos dice: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hermanos, ¿de qué verdad el Señor nos quiere hablar? ¿De qué verdad Él nos quiere decir este día? Hermanos, tenemos que darnos cuenta. Leer la palabra del Señor es la verdad. Hacer sus santos mandamientos es la verdad. Hacer su santa voluntad es la verdad. Hermanos, dichosos los que cumplen todo esto. Pero el Señor, de cierta manera, conoce nuestros corazones y sabe que fallamos, hermanos. Por eso Él después nos dice: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Hermanos, hay tantas esclavitudes que muchas veces no nos damos cuenta. Pero hoy, este día, hermano, el Señor quiere que abramos nuestro corazón. El Padre el domingo pasado se expresó muy bien sobre el tema del pecado. Él nos decía que el pecado es como un cáncer. El doctor, para descubrir a dónde está el pecado, hermanos, tiene que verlo con una luz especial. Hermanos, mientras esa luz no ve el cáncer, no se sabe qué es. Hermanos, el Señor en esta tarde compara eso con la confesión, hermanos. Tenemos que sacar todos nuestros pecados, ir al confesorio, confesarnos. Hermanos, no es divertido estarle diciendo los pecados al ministro, pero es más vergonzoso, hermanos, saber que Dios lo sabe y que uno no puede ocultarle nada. Es triste, hermanos, de ir a decirle todos los pecados. Eso es, si yo no tengo nada, pero hermanos, esa puede ser decir que no tengo muchos pecados, puede ser una esclavitud, que Dios lo sabe, porque Él no se le puede mentir. Dios, Él lo sabe todo. Hermano, hermana, antes de que tú nacieras, Él ya sabía que tú ibas a nacer. Así de grande es la sabiduría del Señor, hermanos. Y por eso, hermanos, en esta tarde tenemos que revisar muy bien nuestro corazón, porque necesitamos sacar a la luz para que el Señor pueda ver todos esos pecados. Hermanos, quiero comentarte de alguna esclavitud que yo tuve en cierto tiempo. Me gustaba tomar. Esa era una esclavitud, hermanos. Y yo, ciego en mi corazón, hasta que el Señor me dijo: hey, mira, lo que estás haciendo está malo.
No lo hagas. Me haces alejar. Haces que que tú te alejes de mí. Porque hay que tener en cuenta, hermano, el Señor nunca se aleja de nosotros. Somos nosotros el que ponemos esa división entre Él. Cuando yo tomaba, hermano, muchas veces, iba a la iglesia y tal vez a veces después de estar en la iglesia, hermano, me tomaba mis copitas. Para mí era bien, hermanos. Pero yo, ciego en mí mismo, no me daba cuenta que yo me estaba alejando más de Él. Hasta que Él habló con mi corazón y me dijo, hijo, no puedes servir dos a la vez. Entonces, hermano, allí es cuando uno tiene que pedir su fuerza, porque somos débiles. Pedir su fuerza, hermano, y ponerlo bajo su voluntad, bajo su misericordia, para que Él nos saque de cualquier esclavitud. Pero luego el Señor, hermanos, después de saber que todos sus hijos tenemos esclavitudes, nos dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. ¡Wow, hermanos! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Que el Hijo los puede hacer libres porque Él tiene el poder. En esta tarde, querido hermano o hermana, pon todas tus esclavitudes en las manos del Señor. Y en el nombre del Señor, hermano, vamos a quedar curados. Porque Él quiere que seamos libres. También, hermanos, el Señor, si no ponemos nuestros pecados bajo su misericordia, si decidimos quedarnos nuestras esclavitudes, si decidimos tener esas esclavitudes en nuestro corazón, hermanos, viene una palabra muy fuerte que el Señor nos puede decir a nosotros. Ustedes hacen lo mismo que hace su Padre. Hermanos, ¿quién está en contra de Dios? ¿Quién es, hermanos, el que siempre quiere alejar a los hijos de Dios? ¿Quién es el que nunca ha estado contento con la obra que Dios ha hecho con sus hijos? Mandar a su propio Hijo, hermanos, unigénito. El único Hijo, no hay otro. No lo ha habido ni lo habrá. Hermanos, ese es el demonio, hermanos. El enemigo, Satanás, como se quiera llamarle. Hermanos, tú y yo no queremos hacer lo que hace el padre de la mentira. Y por eso, hermanos, día a día tenemos que luchar. Hablaba yo con un hermano y le decía, hermano, antes de conocer al Señor, no tenía ni idea, hermano, lo duro que es el caminar del Señor. Pero, hermanos, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor quiere que estemos con Él. Él nos ama, queridos hermanos. Él quiere que nosotros día a día luchemos por Él. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué vamos a luchar? Para que al final de nuestros días nosotros podamos estar con Él, hermanos, compartir con Él, donde no existe la tristeza, donde no existe nada comparado a este mundo, hermanos. Solo existe la felicidad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y siendo sus verdaderos discípulos, hermanos, Él es feliz. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Hermanos, al día a día luchemos para llevar la misión más grande de nuestra vida, nuestra salvación, nuestra santidad, hermanos. Hermanos, qué maravilloso el mensaje de este día que el Señor ha puesto en nosotros. Porque podemos compartir con toda la congregación cómo podemos estar cerca de Él
y cómo podemos estar alejados de Él. Luego, hermanos, el Señor nos habla de esta manera: no he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me ha enviado. Hermanos, voy a poner un ejemplo. Si mi vecino viene, hermanos, y me dice: Marvin, toma, te regalo $1.000.000. Hermanos, ¿qué haría yo con ese $1.000.000? Pues bueno, yo primero compraría una casa. Después ayudaría a mis amigos, el que lo necesite. Hermano, pero ¿qué pasa cuando cada vez que yo lo vea a Él? ¿Qué va a pasar cuando yo lo vea a Él? Yo, hermano, voy a sentir en mi corazón, yo voy a sentir algo como que le debo, hermanos. Como que debo algo a Él. Como que Él hizo eso por mí. Entonces, yo de alguna manera, hermanos, yo voy a quererle devolver algo agradable para Él. Hermanos, ¿a qué punto quiero llegar con esto? Al punto que quiero llegar con esto, hermanos, que no hay dinero y no existe dinero en todo el universo, el mundo, que pueda comprar. Porque eso no está en discusión, no hay nada que pueda comprar la salvación. Entonces, hermanos, es más grande nuestra deuda con Dios Padre, porque Él entregó a su Hijo unigénito por nosotros, por ti, mi hermano, por ti, mi hermana, por mí. Por eso, hermanos, es tan grande lo que Él hizo por nosotros, que nosotros al día, eso nos tiene que servir de fuerza, hermano, para siempre estar bajo su amor. El amor, hermano, que nos va a llevar a la vida eterna, porque si hemos aceptado a Cristo, tenemos que estar seguros, tenemos que tener esa fe, hermano, que vamos a llegar a nuestra salvación, a nuestra santidad, porque el deber de un humano, y no el deber, hermano, sino que estamos llamados a ser santos, porque Dios quiere que sea así, porque Él es santo. Hermanos, que nuestra fe crezca en el amor del Señor, que nuestra fe cada día el Señor nos dé de su amor, de su espíritu, para crecer en la fe. ¿Cómo hacemos eso, hermanos? ¿Cómo crecemos en la fe? Hermanos, por ejemplo, aquí está, hermanos. Esta es su palabra. Esta es palabra viva. Esta es la palabra que nos va a llevar a la santidad. Porque desde aquí, hermanos, encontramos todo lo que necesitamos a nuestra vida. Hermanos, no necesitamos buscar en Google cómo ser santo. Buscar cosas de la palabra de Dios en Google, cuando la tenemos en nuestras casas, en nuestros hogares. Es maravilloso, hermanos, cómo el Señor nos habla. Por ejemplo, hermanos, cómo yo aprendo más del Señor. Es que no sé, no tengo el tiempo. No, hermanos, el tiempo de Dios tenemos que tenerlo siempre presente. ¿Ok? Que no voy a perdón la expresión, hermanos, yo les voy a decir esto porque me ha pasado en mí. Digo yo, pues bueno, voy a escuchar la enseñanza, digo yo, cuando estoy trabajando, así voy a ahorrar tiempo. Y cuando llegue a la casa, digo yo, voy a tomar mi tiempo para estar con mi familia. No, hermanos, esto no es así. Esto es más serio. Para las esposas tal vez dicen, voy a escuchar la enseñanza cuando esté haciendo los quehaceres del hogar. Tal vez cuando esté cocinando. No, hermanos, no funciona así. Les digo esto porque me ha pasado a mí.
No podemos servir dos a la vez. Cuando servimos a Dios, mi hermano, es un tiempo especial para nuestro Señor. Es así de delicado, hermano, cómo podemos encontrar nuestra santidad. Por ejemplo, hermano, si queremos saber más del Señor, wow, digo yo, ¿qué es lo que el Señor no quiere que haga en este día? ¿Qué es lo que el Señor no le agrada que yo haga en mi día? Hermanos, un ejemplo. Me voy a Efesios capítulo 4, versículo del 5 al 30 y podemos seguir, hermanos. Él nos habla allí lo que no tiene que salir de nuestras bocas. Groserías, esas no son cosas agradables al Señor. Y el Señor nos dice claramente. Él no nos dice, puedes decir una grosería y después todo va a estar bien. No, hermanos. Definitivamente, cada día, hermanos, que cambiemos mucho por el Señor. Podemos leer, hermanos, para los esposos. Podemos leer Primera de Corintios capítulo 7, del 1 al 7. O podemos seguir, hermanos, consejos para los esposos. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos portarnos los esposos? Así, hermano, ¿cómo podemos llegar a ser discípulos del Señor? Buscando en su palabra, disolviendo su santa voluntad. A mí me gusta, hermanos, el libro del profeta Nehemías. El profeta Nehemías, hermanos, pasó tantos obstáculos. Pero cuando el Señor está contigo, mi hermano, no hay obstáculo, no hay prueba que no puedas vencer. Porque cuando el Señor está contigo, mi hermano, ¿quién contra ti? Hermanos, abrámosle las puertas al Señor de par en par. Recordemos, hermanos, Él no vino a quitarnos, Él vino a darnos, hermanos. Por eso tenemos que estar siempre revisando sus mandamientos, su palabra. Esta palabra, hermanos. Imagínate, hermano, este libro te puede llevar a la santidad. Este libro, mi hermano, que te lo hacen regalado. Este libro es lo suficiente y lo más que suficiente, porque es la palabra del Señor, es la palabra viva que Él nos enseña aquí. Hermanos, en esta tarde, en el nombre del Señor, a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, yo les hago, en el nombre del Señor, les digo que nos comprometamos con el Señor, hermano, que nos acerquemos más a Él. Si hay una esclavitud en tu corazón, hermano, si hay algo que te molesta, si hay algo que tal vez no lo sabes, pero si pides el Espíritu te lo va a mostrar. Pongámoslo en las manos del Señor, hermanos. Pongámoslo en las manos del Señor. Y así, hermanos, después de haber estado con Él, después del día de mañana, después de haber escuchado su palabra, como el Señor ha querido que tú la escuches, hermano, que nos acerquemos más a Él. Hermanos, es maravilloso cuando el Señor se dirige a uno y le dice, hijo, yo quiero que tú estés más cerca de mí. Hermanos, el Señor nos habla por medio del hermano. Muchas veces personalmente, hermano, lo pone en tu corazón. Acerquémoslos al Señor, hermano. Él eso es lo que quiere de nosotros. Hermano, yo sé que afuera las cosas son muy difíciles. Es difícil, hermano. Muchas veces, hermano, nos enfrentamos a situaciones que necesitamos mucho del Señor. Pero como verdaderos discípulos, mis hermanos, del Señor, como verdaderos discípulos del Señor, la oración, hermanos, es nuestra fuerza.
Hermanos, el Señor te hace el llamado que tú, yo y todos nos acerquemos a la confesión, que expongamos nuestros pecados que nos alejan de Él. Hermanos, en esta tarde el Señor ha querido que tú sepas, que tú veas en tu corazón cuál es la esclavitud, hermano, que te aleja de Él. Hermanos, que todos pongamos en práctica la palabra del Señor y que Él envíe su Espíritu y que nos guíe cada día más. Hermanos, cerramos esta enseñanza con la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y que el Señor nos bendiga en este camino que Él ha querido que sigamos. Amén.